Habéis hecho una pregunta, ¿cómo sería ese paso a paso? Si es que hay un paso a paso, me decía una chica, para ir en mi caso, ¿no? De no poder ni pagarme un desodorante y estar absolutamente quebrada, a poderme permitir libertad a todo nivel, ¿sí? ¿De qué manera, o sea, cómo se cambia eso, no? Intuyo que la persona que me lo estaba preguntando es evidente que pues estaba pasando un proceso económico como el que yo pasé hace ya prácticamente 5 años, y es un proceso económico en el que tú te has identificado puramente con la escasez. O sea, cuando tú te identificas, yo quiero que entendáis que lo que tenéis no es un problema de dinero, lo que tenéis es un problema mucho más profundo, es un problema de identidad con la escasez, con la carencia. Yo os puedo contar que yo me había identificado tanto con lo externo que yo me validaba a través del coche que tenía, el dinero que tenía en la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Cuando eso, antes del 2019, iba bien, pues entonces se supone que yo valía, ¿verdad? Pero cuando a partir de ese periodo de 2019 empieza a fallar, entonces ya me empiezo a sentir cada vez los vacíos que ya tenía, no es que se generaran entonces, pero claro, cada vez eran más abultados, más profundos, se notaban más grandes. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La diferencia hace que cuando yo ya toco suelo, absolutamente, cuando yo ya me veo sin dinero, cuando me veo con esa quiebra económica, cuando me veo que no me da ni para un desodorante, es ese momento en el que lo que marca ese clic de diferencia es rendición absoluta. Yo tenía dos opciones en ese momento, con esa situación. Tenía la opción de seguir en la lucha o tenía la opción de dejarlo ya y rendirme a lo que estaba viviendo, que no es rendirme a la vida, que es al contrario, es rendirme a la lucha interna que ya llevaba durante muchos años. Entonces, cuando tú estás en ese proceso y te rindes a la lucha interna que tienes y a los vacíos que tienes y dices, mira, que salga el sol por donde quiera, que ya es que no puedo más. O sea, ese momento es el momento milagro, porque ese momento es en el que también sabía de fondo, porque me conozco, que yo no me iba a quedar ahí por muy mal que lo estuviera pasando. O sea, había una decisión previa muy grande, que era un compromiso conmigo, que lo he tenido siempre increíble. Y en las horas más bajas que he tenido, siempre he tenido ese compromiso muy a fuego. Siempre lo he alimentado. Siempre en el fondo de mi alma había esa cosa de, venga, sabemos que vamos a ir a más, a más, a más. O sea, yo tenía esa certeza interna y esto es lo primero con lo que tenéis que conectar. Pero cuando tú te ves en esos vacíos, yo cuando estaba en el vacío, a ver, me llegas a preguntar por mi certeza interna y te hubiera dicho, es inexistente, no existe, no está. Pero sí que es verdad que yo sé que de fondo nunca perdí la esperanza, nunca dejé de tener fe. Esta es la palabra mágica para mí. Nunca dejé de tener fe. Y no sabía cómo iba a salir, no sabía de qué manera se iba a dar. O sea, yo he cambiado absolutamente todo en mi vida, absolutamente todo. Y si me hubieras preguntado en aquel momento, pues hubiera dicho muy amargamente que no sabía ni dónde estaba, ni quién era, ni hacia dónde iba. Y con mucha amargura, hasta que hice ese momento de se acabó. Me rinda absolutamente al sufrimiento que estoy viviendo. Cuando yo me rendí absolutamente a lo que estaba viviendo, fue entonces cuando dejé de sufrir. Cuando tú te rindes a los procesos que tú estás viviendo ahora, es cuando dejas de sufrir, porque el sufrimiento te lo da el apego que tienes a la situación que estás viviendo y que no te gusta. Y como la situación que estás viviendo y no te gusta, la estás viviendo de esa manera en la que la estás viviendo, precisamente por ese apego a querer cambiarla y a querer evitarla. Y ese es el error, ese es uno de los errores más grandes cuando estáis en un proceso de dolor. Querer evitarlo, querer evadirlo, querer sortearlo por encima y poner como una alfombra de hojas de normalidad, que no hay ninguna normalidad. Por lo tanto, no intentéis evitar lo que se está viviendo, porque entonces le estás diciendo a la vida que aquello que está siendo vivido no es digno de ser vivido. Y te puedo garantizar una cosa, o sea, aquello que tú estás viviendo, da igual que te guste o que no te guste, es muy digno de ser vivido. Y la vida te lo trae porque necesitas experimentarlo para pasar al siguiente nivel de conciencia. O sea, lo que te pasa es perfecto y no es ninguna
no es ninguna casualidad. Lo que te pasa es porque estás en este momento en la vida en el que lo puedes sostener. Y es en el que te tienes que confiar absolutamente y tener esa fe y esa decisión interna de sé que esto va a pasar, pero sé que también de la misma manera lo tengo que transitar. Este es el comienzo de cuando empiezas a decir, mira, ya es que no estoy sufriendo, porque ya estoy dejándome arrastrar por la corriente. Cuando tú te dejas ahí zambullir y ponerte haciendo la muerta, vas a flotar, ¿verdad? Y sabrás que estás en el agua, pero te lleva. Cuando tú estás negándote a que estás ahí metida, zambullida adentro y que hay cierta corriente y te va llevando y tú te niegas, vas a sufrir. Y encima el agua por naturaleza te va llevando, ¿no? ¿Sí? Pues esto es lo mismo, la vida es lo mismo, o sea, lo mismo. Entonces, ¿cómo yo hago para cambiar esta situación en aquel momento? Yo no tenía tanto nivel de conciencia, que todavía evidentemente estoy en mi proceso, pero en aquel momento no veía nada. En aquel momento solo veía sufrimiento y una realidad que no me gustaba. Mucha culpa sentía y me sentía súper vacía. Entonces, imagínate el cóctel Molotov, el mare magnum que había ahí, con toda la situación. Estaba absolutamente identificada con la situación que estaba viviendo. No te identifiques con lo que estás viviendo, no habla de ti. Habla simplemente de quien has creído que eres en el pasado. Y por eso estás viviendo hoy. O sea, es como una invitación al despertar masiva. Es una invitación al despertar muy profunda. En la que si tú sabes jugar tus cartas y te rindes en ese proceso y dices, mira, voy a entender cuál es la lección que hay detrás de esto que estoy viviendo, que no la estoy sabiendo ver. La lección va a ser tan gigante. Yo en aquel momento no sabía que la lección más grande que yo estaba por aprender, que la he visto con el tiempo, es que mi valía no estaba en el coche que tuviera en aquel momento o en el dinero en la cuenta corriente o si me trataban de esta manera o de la otra. Os recuerdo que yo era abogada. Entonces estaba muy acostumbrada a los formalismos, ¿sí? Y muy identificada con aquello. Entonces, cuando tú sueltas toda esa necesidad, toda esa, la identificación y dices, yo no valgo por lo que tengo y por lo que he creído ser, sino que valgo per se, por naturaleza. Cuando yo llego a ese nivel de conciencia, de decir, joder, si me siento súper abundante y súper valiosa y no tengo un céntimo, o sea, y llegó un día, me acuerdo que me levanté una mañana en una casa de mi pareja y me senté en una palmera que habían cortado y me senté a lo estilo budita feliz. Me levanté súper pronto, yo no me acuerdo qué hora era, eran cerca de las 6 de la mañana y me senté en esa palmera y ahí decreté mi abundancia. Pero decreté mi abundancia, o sea, sintiéndome absolutamente en ese instante la persona más abundante del universo. Y ahí decreté que mi abundancia nunca, ni por asomo, iba a ser el dinero que tuviera en la cuenta, el coche que tuviera o lo externo que tuviera alrededor. Esto no me hace valiosa. Yo valgo y por consecuencia elijo vivir de una determinada manera si me la puedo permitir. Pero eso no hace que yo sea más valiosa, ni mucho menos. O sea, la valía está en una. Y cada uno de los días, a través de mis acciones, ahora, voy sumando a que la información que reza mi subconsciente sea cada vez una información totalmente diferente a la que era en aquel momento en el que esa identificación, por tanto, esa información grabada en el subconsciente, imaginaos cómo era diferente. Yo no soy importante, yo no soy valiosa, yo valgo en función de lo que tengo en el banco, yo valgo en función del coche que tengo, del respeto que me tienen los demás, etc. O sea, imaginaros el tema, imaginaos la insuficiencia, imaginaos la inferioridad que yo tenía, imaginaos, o sea, cuál era esa información. ¿Por qué se tenía que manifestar en el mundo de las formas? Porque era evidente, era lo que yo guardaba aquí en mi sombra, lo que yo guardaba en el subconsciente. Lo que tú guardas en el subconsciente es información privilegiada que no puede por menos que manifestarse. Entonces, esto es un proceso de estado de conciencia. Si te ves da igual, sin un céntimo, tienes que encontrar tu abundancia, dejar de luchar contra la situación que estás viviendo. Esto es lo primordial. O sea, dejar de luchar
y aceptar la situación en la que estás. Eso no te define ni mucho menos. Lo que te va a definir es ni más ni menos la información que tú tienes aquí y aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la información que tú tienes aquí para que se conecte con la valía que tú tienes aquí. O sea, así de claro, así de simple y así de sencillo. Nos complicamos la vida demasiado y lo más importante es que cambiemos esa información. Porque cuando tú conectas eso de corazón con el alma, con esa valía, o sea, ¿qué más da lo demás? Si lo demás te va a venir, todo esto por añadidura. Todo esto te viene porque estás en pura conexión con Dios. Y lo vas a manifestar con la vida, con el universo, lo que a ti no te confronte y lo que tú prefieras decir. Pero es tal cual. Estos son leyes universales, amigos. Es tal cual. O sea, son leyes universales aplicadas. ¿Que quieres manifestar una vida diferente? Primero mira más allá, porque ¿qué sería si yo no me hubiera validado esa mañana que yo me levanto y empieza a cambiar todo, porque empieza a cambiar mi identidad y me siento súper abundante? Si esa mañana no se produce como se produjo, ya por esa rendición que días atrás se había venido fraguando, si yo no me levanto y decido y decreto eso, pero porque me sale del alma, si no, no lo hubiera hecho. O sea, entonces en ese momento ya sabía que mi historia había cambiado completamente. Y de hecho fue así. Fui a más. Y la vida fue como que te va encauzando poquito a poco, ¿no? Te va encauzando en lo que está para ti, lo que es para ti. ¿Por qué? Porque tú vas poniendo la acción. Evidentemente esta es otra parte que parece que a veces está reñida con la espiritualidad, y ni mucho menos. O sea, es una parte tan importante. O sea, nos quieren vender la moto para que nos quedemos pobres, sin un céntimo. Mendigando. Oh, soy muy espiritual, pero no tengo un céntimo. Joder, pues entonces has entendido la espiritualidad muy poco y muy mal. Porque la espiritualidad no es tengo que estar tieso y no tener un céntimo. Es al contrario. Como tú te sabes que lo eres todo, así lo manifiestas todo y así lo das todo. Pero también te permites recibirlo todo. Es decir, esto es un juego. Es desde donde doy. Doy desde mi lleno, sabiéndome yo ya llena, y por eso puedo entregar. Entonces, que nos cuenten los cuentos mal, porque a muchos les interesa contarnos que la espiritualidad es de este espectro de personas, este perfil o el otro. No, la espiritualidad para empezar es de todos, para continuar, bendito el ser espiritual que vaya creciendo a nivel de conciencia y le vaya creciendo el bolsillo, y le vaya creciendo la salud, y le vaya creciendo el amor, y le vaya creciendo todo. Entonces es un ser absolutamente espiritual, que nos cuenten cuentos. Que la película a veces no la cuentan al revés, porque no conviene que sepamos tanto. Entonces, ¿se puede estar hiperconectado? Sí. En todas las áreas, absolutamente. Absolutamente. Cambia tu identificación y la información que tienes en el subconsciente. Empecemos a echar gotitas del color que decidamos que queremos, nuestro agua subconsciente, nuestra información, y empecemos a jugar el juego de la vida desde otro punto totalmente diferente. No es de la identidad de carencia y necesidad, sino ya desde una identidad de abundancia que vamos a crear, aunque la realidad de ahora no se manifieste como tal. Pero eso es lo que menos importa, de verdad. Así que, si quieres que la vida te dé, tienes que empezar a entender que el concepto es claro. Dejar de resistirte, empezar a vivir lo que estás viviendo, aunque lo que estás viviendo no te guste, la situación que estás viviendo no la rechaces, porque entonces estás rechazándote a ti y no estás aprovechando el aprendizaje tan brutal que tiene esa situación, que es encontrar que en el momento de mayor escasez y más necesidad, más abundante te sientes. ¿Esto no es el milagro real? O sea, ¿quién puede parar eso? Entonces, si eres capaz de hacer este proceso, de tomar este estado de conciencia y empezar a vivir una vida acorde a eso, empezando a crearte y reconstruirte como si no hubiera un mañana, si tú quieres hacer el mismo proceso que yo he hecho, de la A a la Z, con esta toma de conciencia, con este nivel de conciencia, y dándote lo que te has estado quitando tantos años, contacta, merece la pena. Tu vida puede ser hoy una y de aquí a unos pocos meses otra que ni te imaginas, totalmente diferente. O sea, nadie te puede enseñar lo que no ha hecho.
Y yo te puedo enseñar la parte que yo he hecho conmigo, que es esta. Así que si quieres vivir en abundancia, si quieres poder viajar, tener libertad, poder trabajar como a ti te guste, ¿no? En lo que tú trabajes, pero ser la mejor versión, la versión más elevada y sacar toda tu potencialidad, no pierdas tiempo, contacta.